gusto saludarles nuevamente. El día de hoy voy a platicarles de un tema muy importante y que le aseguro no lo escuchará en otro canal. Es un tema fundamental para entender la conducta y la evolución humana. Le pregunto, y me pregunto a mí mismo, le pregunto a ustedes, ¿es usted libre? ¿Se siente libre? Quizá no lo seamos tanto como a veces pensamos. ¿Se ha preguntado hasta dónde usted actúa en plena libertad, sin ningún condicionamiento? Y cuando existen condicionamientos para la plena libertad, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su origen? ¿Vienen de fuera o de dentro? Obsérvese y observe a los demás y dígame si no somos un manojo de reacciones. Un manojo de reacciones. No es nuestra elección. Los seres vivos estamos diseñados para reaccionar. Y a veces somos víctimas de esas reacciones. Y muchas veces de manera inevitable. Un cocodrilo reacciona. Usted también reacciona. Yo también reacciono. Sin la capacidad de reaccionar, no habría evolución. Sí o sí reaccionamos. Quizá esa es la prueba magna de que no somos tan libres como a veces pensamos. El mecanismo por el cual un ser volitivo reacciona a un estímulo no es creación nuestra. No lo olvide, nosotros no nos autofabricamos. El ser humano no es un diseño del ser humano. Es decir, reaccionamos porque alguien o algo creó un mecanismo de respuesta a la realidad y lo hizo porque tenía la capacidad, la libertad de hacerlo y seguramente con una intención. Eso que nos hizo seguramente había una intención, porque hay un orden detrás. Hay un orden detrás. En otras palabras, nos dejó anclados a un mecanismo en cierto sentido programado para reaccionar en determinada forma a un estímulo. En determinada forma a un estímulo. Pero a la vez nos dotó de otras capacidades individuales, en particular el libre albedrío. No total, pero al menos sí relativo libre albedrío. Y todo esto pues es para regular esos mecanismos de reacción. Hay reacciones que simplemente no podemos evitar. Por ejemplo, cuando nuestra piel hace contacto con algo muy caliente, con algo ardiendo. La respuesta es prácticamente involuntaria e inmediata. Es decir, sentimos algo caliente en nuestra piel y luego la quitamos. No lo pensamos, no lo razonamos. Se da en el acto. Hay otras cosas a las cuales no reaccionamos, simplemente porque no percibimos el estímulo. Tan solo observe cómo un animal no reacciona, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos belleza. Si un perro o un gato se para frente a la pintura de la Madonna de Rafael o cualquier otra bella obra de arte, pues no la detectará. No la detectará al menos como obra de arte. Para ese gato o para ese perro, pues no será más que un objeto más en el camino, como un tronco, como una piedra. Quizá incluso se orine en la pintura. No obstante, un animal reacciona a instintos muy poderosos, como el de la sobrevivencia.
Incluso los instintos de los animales son más poderosos que la de los seres humanos. Igualmente, nosotros reaccionamos a instintos similares, ya que somos de naturaleza animal, pero por estar dotados de espíritu, tenemos una gama más amplia de percepción y por ende de reacción. ¿Qué significa esto? La realidad universal está henchida de energía en muy diversas formas de manifestación. Sin embargo, no todos los seres vivos la perciben. No todos tenemos los mismos mecanismos que nos permitan detectar tales estímulos energéticos. Si su teléfono inteligente tiene apagado el Wi-Fi, no detectará la señal que le conecta a la red, a Internet. Los seres vivos, similar a los aparatos modernos, requieren de un mecanismo que detecte una particular forma de señal o de energía. Es decir, debe haber compatibilidad, capacidad de hablarse y entenderse entre dos mecanismos o dos sistemas o dos organismos. Para detectar la infinita gama de energía universal debemos contar con un mecanismo que nos vuelva sensibles a la manifestación de ciertas energías. Si bien el ser humano posee mayor sensibilidad hacia fenómenos de la realidad que el reino puramente animal, puse como ejemplo la belleza, nuestra sensibilidad se queda muy corta comparado con seres más elevados, por ejemplo, los ángeles. Otro ejemplo lo tenemos en las cámaras de vigilancia, esas que ponen ahora hasta en los hogares o en fábricas o en oficinas. Estas pueden detectar fenómenos o formas en movimiento aparentemente inteligente que a simple vista no podemos ver. Esto que les menciono es porque yo lo he comprobado en persona. No quiero poner el ejemplo porque, pues bueno, creo que ahora no tenía mucho sentido. Lo que deseo dejar claro es que la infinita y compleja realidad de cosas y seres, o simplemente energías, como usted le quiera llamar, se manifiestan ahí, están ahí, en todos los universos, pero solo acceden a ellos los que tengan la capacidad o los sentidos indicados para detectarlos. Y en ese acto de detectar se genera una reacción. Si yo detecto el calor, si mi piel detecta el calor, reacciona y se aleja. Pues este mismo principio se puede aplicar en muchas cosas, incluso en la ideología, en los pensamientos, a la percepción de energía, etc. El contacto entre dos o más cosas, como por ejemplo el choque de dos piedras, o el contacto entre personalidades, por ejemplo, usted y otro, o entre las ideologías, o entre vecinos, etc. Todo este contacto, este choque de cosas o de energías, genera una reacción, pero siempre y cuando se detecte, ya sea consciente o inconscientemente. Una simple mirada o la sola presencia de un sujeto nos puede producir simpatía o antipatía, y se produce porque tenemos los sentidos indicados para hacer un contacto y en consecuencia una reacción. Si como creador de algo busco un determinado resultado, basta con diseñar mecanismos que generen reacciones que sean base de los objetivos buscados. Esto se ocupa mucho en la ingeniería, en la ciencia, pues siempre hay sensores. Por ejemplo, los carros tienen sensores
Prácticamente toda la tecnología tiene algo que detecta y reacciona y produce otro movimiento o otra cosa que fue diseñada por un ingeniero. Pues digamos que hay un ingeniero celestial llamado Dios que igual puso en cada ser humano, en cada creación, en cada uno de su increíble, digamos, abanico de seres, puso algo así como sensores o sentidos que permiten reaccionar a ciertos estímulos. Ahora trate de dimensionarse a sí mismo en su barrio. Usted en su barrio. Luego vaya más arriba. Dimensiónese en su país. Usted dentro de un país enorme. Luego dimensiónese usted mismo, lo pequeño que es usted, ante la totalidad del planeta. Y vaya así, creciendo hacia el infinito, hacia el cosmos. Y haga uso de toda su imaginación y trate de concebir la cantidad de energía que se manifiesta a través de los infinitos fenómenos. Ahora, trate de imaginar a cuántos de ellos usted podría o no podría ser consciente. Imagínelo. ¿Cuántas cosas habrá en el infinito a las cuales usted puede o no puede reaccionar? Tan solo, no vayamos lejos, tan solo en su hogar, en su casa, ocurren cosas de las cuales usted no se entera. Desde algún tipo de energía o un simple sentimiento de su esposa o esposo o alguno de sus hijos. Es decir, vamos por la vida rozando fenómenos, pero muchos los pasamos de largo sin saber que estaban ahí, porque no tuvimos los sensores o sentidos indicados para percibir. En una ocasión, preparando la mesa para comer, ya hace varios años, una copa de cristal, común y corriente, una copa como cualquiera, de pronto, de manera extraña y sin explicación, al menos nosotros no teníamos la explicación, estalló. Estalló. Estalló en miles y miles de pequeños fragmentos de vidrio sin haberla tocado. La copa estaba vacía, no tenía nada. Ahí es donde íbamos a servir algún líquido, agua, no sé qué cosa. La cuestión es de que esta copa estaba ahí, lista para usarse, y estalló. De pronto. Sin hacer algo que le provocara el estallido, obviamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estalló esa copa? Puede haber muchas respuestas, pero realmente, al menos nosotros en ese momento no lo sabíamos. Pero sin duda hubo algún tipo de energía que la hizo estallar, pero fue imperceptible para nosotros, al menos para nuestros sentidos. De hecho, tuvimos que tirar toda la comida, ya que todo se llenó de diminutos trozos de vidrio, quedó en todo el cuarto. La vida es así, desde el mundo material que nos rodea, así como las reacciones sociales en la educación o en la política, etc. En ese todo hay energía que habla, que se halla presente vibrando, pero debemos tener los sentidos para percibir su lenguaje y los sensores para detectar su presencia. Quizá algunas de estas capacidades se pueden desarrollar. Muchos iniciados así lo establecen. Desarrollar la suprasensibilidad. Este desarrollo pues, nos ayudaría mucho para entender un poquito mejor este mundo, lo suprasensible. Oficialmente se reconocen 5 sentidos en los humanos. Digo oficialmente, aunque hay investigadores que dicen que son 12 sentidos. Entre ellos, por ejemplo, Rudolf Steiner, que es uno de mis filósofos preferidos, muy criticado por cierto, ya lo sé,
pero a mí me parece que es uno de los que hace propuestas más interesantes. Bueno, pues él dice que son 12 sentidos, pero en fin, los que sean. Lo cierto es que como un músculo debemos desarrollarlos. Cada que hacemos contacto consciente o a veces inconsciente con algo, emitimos una respuesta pequeña o grande. Y esa respuesta se une a la de todos y en su conjunto creamos un burdo concierto social. El problema es cuando ese conjunto de fenómenos forma un todo y nosotros apenas percibimos un cachito de ese fenómeno. Lo grave es cuando no somos conscientes de eso y emitimos un juicio con nuestra limitadísima percepción. O sea, un prejuicio. Un prejuicio. Y este prejuicio, insisto, lo hacemos con apenas un trocito de realidad. Por eso es que el prejuicio es un verdadero veneno. Esa es una característica del ser humano. Está pasando el tren y tiene una trompeta muy poderosa. Bueno, espero que no se oiga mucho en el video. Bueno, esa es una característica del ser humano común. Emitir juicios sobre los fenómenos sin conocer la totalidad de los otros fenómenos con los cuales se interrelacionan y que en su conjunto forman lo que llamaríamos la verdadera realidad. La conciencia de nuestras tremendas limitaciones nos vuelve humildes o debería volvernos humildes. La no conciencia de ellas nos vuelve dogmáticos, prepotentes, prejuiciosos y arrogantes de mentes materialistas. Por eso es que, insisto, la realidad es mucho más compleja de lo que aparenta. La realidad es tan inmensa y nosotros tan pequeños que solo giramos en un trocito de mundo y por nuestra soberbia, y a veces pensamos, por esta soberbia a veces pensamos que nuestra mente entiende su totalidad y sentenciamos como jueces ignorantes. Cuando nos vemos tentados a realizar un juicio, primero tratemos de reconocer que somos una diminuta criatura con diminutas capacidades en un diminuto planeta aislado que se halla tremendamente alejado de los espacios divinos. El libro azul, el libro de Urantia, nos relata la existencia de inmensos superuniversos y de un universo central igualmente enorme. Tan majestuosos son que salen de toda nuestra comprensión. Contienen cientos de millones de planetas habitados. Imagínense, según el libro azul, si el libro azul es falso, pues es falso todo esto. Estoy hablando bajo la hipótesis de que el libro de Urantia es verdadero. El universo central, según este libro, se llama Abona, con H, Abona y B chica, Abona. ¿Podremos imaginar la química o el tipo de energía que da forma a estos portentosos mundos? ¿Acaso podríamos hacerlo? Sospecho que nos es imposible, al menos para mí. Nos dice esta fuente que el material de Abona consiste en la organización de exactamente 1000 elementos químicos básicos y la función balanceada de las 7 formas de la energía de Abona. Cada una de estas energías básicas manifiesta 7 fases de excitación, de manera que los nativos de Abona responden a 49 estímulos sensoriales diferentes. En otras palabras, visto desde un punto de vista puramente físico, los nativos del universo central
poseen 49 formas especializadas de sensación. Bueno, pues dijimos que tenemos entre 5 o 12 sentidos, quizá poco más, pero estos están diseñados para seres materiales evolutivos, como nosotros. Pero, si usted es lector de esta fuente, de este libro de Urantia, sabe que al morir pasaremos a un mundo morontial. Y los sentidos morontiales son 70, y las más elevadas órdenes espirituales de reacción varían según las diferentes clases de seres de 70 a 210. Imagínense, 210. Es por eso que el ser humano y las instituciones poderosas, como la que existen en las grandes potencias, por ejemplo la NASA, que todo el mundo menciona la NASA, casi como el Dios, deberían ser más humildes, más humildes. Una de las grandes metas para los terrícolas es darnos cuenta de que somos pequeños. Tan pequeños somos que ni siquiera podemos percibir la totalidad de los fenómenos materiales terrestres, menos aún los no materiales, y todavía menos en niveles más elevados, en ese infinito cosmos. Nos dice el libro azul que ninguno de los seres físicos del universo central sería visible a los urantianos. Tampoco suscitaría ninguno de los estímulos físicos de esos mundos remotos reacción alguna en vuestros sentidos rudimentarios. Si un mortal urantiano pudiera ser trasladado a Abona, sería allí sordo, ciego y totalmente carente de toda otra reacción sensorial. Tan solo podría funcionar como un ser de autoconciencia limitada, privado de todo estímulo ambiental y de toda reacción al medio. Imagine tal cosa, imagínelo, seríamos sordos y ciegos. Pues aún aquí solemos serlo ante tantos fenómenos sociales que se hallan frente a nuestros ojos y solemos ignorarlos. Sin duda, hay varios tipos de ceguera. Nada más veo las guerras que se están dando y los peligros de una guerra mundial y me doy cuenta de qué ciegos estamos los seres humanos ante cosas tan evidentes. Bueno, tan solo observe pues toda la injusticia que hay en la humanidad. La pobreza está frente a nosotros y la ignoramos. Las enfermedades, por ejemplo, la obesidad, también la ignoramos. Ya dije las guerras, por supuesto. Estamos muy cerca de una guerra termonuclear y pareciera no importarnos. Y todo por la estupidez humana de las potencias militares que parecen estar ciegas. Bien, dejo ese punto y me voy al tema central. Pues como vemos, las energías materiales, morontiales, espirituales y los 4 niveles siguientes, muy elevados y prácticamente irreconocibles por nosotros, todos ellos ejercen una atracción a la cual somos conscientes en un porcentaje muy bajo. Así como la fuerza de gravedad terrestre atrae a los objetos, igualmente la fuerza de gravedad de la divinidad atrae todo, tanto material o materia, a los seres, a las ideas, a los valores y todo lo inimaginable. La isla nuclear de luz es tan potente que hasta el ser más insignificante responde de una u otra manera, generalmente no consciente de tales fuerzas, pero respondemos a ellas, consciente o inconscientemente. Así como nuestra piel reacciona ante el dolor, igualmente nuestra capacidad mental reacciona a través del discernimiento a la ciencia, a la moral y a la religión. El discernimiento
es un acto volitivo que debemos ejercitar, ya que es a través de él que hacemos contacto con estos tres niveles de la realidad. Y es en ese contacto que reaccionamos y en consecuencia modificamos nuestra visión de mundo, evolucionamos, reconocemos valores, entendemos la lógica matemática, entendemos el significado filosófico y apreciamos valores divinos. La adoración al Padre, por ejemplo. Y con estas acciones nuestro mundo adquiere una tonalidad. Les quiero compartir un párrafo del libro de Urantia muy importante y significativo para estos tiempos. Y sobre todo para el nivel en que estamos nosotros. Personas que verdaderamente buscamos la luz de la verdad. La mente cósmica responde sin falla, reconoce la respuesta en tres niveles de la realidad universal. Estas reacciones son autoevidentes para las mentes de razonamiento claro y pensamiento profundo. Estos niveles de la realidad son, número 1, causación, el ámbito de la realidad de los sentidos físicos, los ámbitos científicos de la uniformidad lógica, la diferenciación de lo factual y de lo no factual, las conclusiones reflexivas basadas en la reacción cósmica. Esta es la forma matemática de discernimiento cósmico. Número 2. Deber. El ámbito de la realidad de la moral y del reino filosófico, el campo de la razón, el reconocimiento del bien y del mal relativos. Esta es la fórmula judicial de la discriminación cósmica. Número 3. Adoración. El ámbito espiritual de la realidad de la experiencia religiosa, la comprensión personal de la fraternidad divina, el reconocimiento de los valores espirituales, la seguridad de la sobrevivencia eterna, la ascensión del estado de siervos de Dios al de regocijo y libertad de los hijos de Dios. Este es el discernimiento más elevado de la mente cósmica, la forma reverencial y adoradora de discriminación cósmica. Estos discernimientos científicos, morales y espirituales, estas reacciones cósmicas son innatas en la mente cósmica que dota a todas las criaturas volitivas. La experiencia del vivir no deja nunca de desarrollar estas tres intuiciones cósmicas. Ellas constituyen la autoconciencia del pensamiento reflexivo, pero es triste registrar que tan pocas personas en Urantia se regocijan en cultivar estas cualidades de pensamiento cósmico valiente e independientemente. Bien, pues quiero subrayar el final, que dice: es triste registrar que tan pocas personas en Urantia se regocijan en cultivar estas cualidades de pensamiento cósmico valiente e independientemente. Vaya cosa, ¿no? Bueno, y por cierto, hay muchas formas de cultivar estos niveles de realidad, lo cual será motivo de un extenso vídeo que tendré que realizar a futuro. Sin duda, la luz de la verdad ilumina caminos muchas veces solitarios, pero sospecho que muchas veces nos da temor salir del redil. Hay temor a ser diferentes y a veces solemos repetir patrones ideológicos sin atrevernos a explorar valientemente los caminos que nuestra chispa divina nos ilumina. Y bueno, ya para terminar, quiero leerles este último párrafo. Es tan exacto, sin desperdicio, que prefiero leerlo que explicarlo.
En las dotaciones de mente a los universos locales, estos tres discernimientos de la mente cósmica constituyen las premisas a priori que posibilitan que el hombre funcione como una personalidad racional y autoconsciente en los ámbitos de la ciencia, la filosofía y la religión. Dicho de otra manera, el reconocimiento de la realidad de estas tres manifestaciones del infinito es mediante una técnica cósmica de autorrevelación. Les sugiero que ponga mucha atención a esta palabra, autorrevelación. La materia y energía se reconocen por la lógica matemática de los sentidos. La mente-razón intuitivamente conoce su deber moral. La fe espíritu, la adoración, es la religión de la realidad de la experiencia espiritual. Estos tres factores básicos en el pensamiento reflexivo pueden unificarse y coordinarse en el desarrollo de la personalidad, o se pueden volver desproporcionados y virtualmente no relacionados en sus funciones respectivas. Pero cuando se unifican, producen un carácter fuerte que consiste en la correlación de una ciencia factual, una filosofía moral y una experiencia religiosa genuina. Es decir, lo pongo como paréntesis, hechos, significados y valores. Y son estas tres intuiciones cósmicas las que presentan validez objetiva, realidad y la experiencia humana en y con las cosas, los significados y los valores. Es propósito de la enseñanza desarrollar y agudizar estas dotaciones innatas de la mente humana, de la civilización expresarlas, de la experiencia de vida comprenderlas, de la religión ennoblecerlas y de la personalidad unificarlas. Bien, vaya texto, vaya texto. Es responsabilidad de cada cual discernir este texto y otros más, por supuesto, pero hablando en particular de este texto. Me parece que es oro molido para nuestra evolución. La realidad cósmica nos ha dado un maravilloso regalo, la personalidad. La personalidad. Este don nos otorga la ciudadanía cósmica. Nada menos y nada más, la ciudadanía cósmica. Ahí es cuando empezamos a unificar esta personalidad con la chispa divina y nuestra capacidad de discernimiento, y que nuestra alma nace cuando dejamos de ser ciudadanos, por ejemplo, yo de la Ciudad de México, o de Bogotá, o de Madrid, o de cualquier ciudad de Chile, de Uruguay, de Argentina. Bueno, no conozco bien todos los estados, pero es cuando dejamos incluso de tener una nacionalidad local. Es ahí cuando nuestra nacionalidad se vuelve cósmica. Y es en ese acto donde usted y yo, sin importar su religión, sin importar si es usted de ultraderecha o de izquierda, sin importar si usted es creyente o ateo, si es jainista, shintoísta, budista, lo que sea, es ahí cuando nos volveremos hermanos. Y el idioma será el amor. Bueno, pues, ¿qué me resta decir? Pues bueno, imaginar eso justamente, que somos ciudadanos de un espacio casi infinito, gracias a esta personalidad, gracias a nuestra mente y a la personalidad unificadora, es que reaccionamos a los estímulos universales. Gracias a ellas podemos reconocer las tres realidades básicas, las cuales ya mencioné, pero para que quede claro son
Uno, el reconocimiento matemático o lógico de la uniformidad de la causación física. Dos, el reconocimiento razonado de la obligación de la conducta moral. Y tres, la comprensión de la fe, de la adoración fraternal de la deidad asociada con el servicio amante a la humanidad. Pues así es, reaccionamos y comprendemos porque existe una capacidad en potencia preexistente. Les dije que prestaran atención en la palabra autorrevelación. Autorrevelación. Reflexiones sobre su significado. Según el Libro Azul, tenemos esa capacidad, autorrevelación. Eso es magnífico. Si bien la sabiduría descendente nos busca, de igual manera tenemos la capacidad de ascender de manera autónoma. De manera autónoma. Claro, con esa iluminación de nuestra chispa divina. Pero nuestra experiencia y esa capacidad que tenemos como seres humanos nos permite tener autorrevelaciones. Pero discernir es igualmente una capacidad dada por alguien. Funciona de acuerdo a un mecanismo dado por alguien. Suponemos que fue un ser superior que nos ha dado esa capacidad. Algunos le llamamos Dios. A través del discernimiento profundo podemos beber de fuentes superiores, pero finalmente dependemos de la capacidad de ese mecanismo que no lo creamos nosotros. Algo o alguien lo introdujo en nosotros y lo usamos. Y me pregunto, ¿hasta dónde somos creadores y hasta dónde somos consumidores de capacidades? ¿Será que la plena libertad tiene el rostro de la locura? ¿O será que la libertad consiste en tener la capacidad de elegir, la virtud de equivocarnos? Pero de ser así, regresamos al inicio. Existe un complejo mecanismo que nos inclina hacia cierto lugar, y tal fuerza que se halla detrás es la que le da sentido a nuestras decisiones. Entonces, ¿existe la libertad? En fin, hay mucho más, pero hemos llegado al final. Le invito a reflexionar sobre sus propios mecanismos que le permiten detectar determinadas realidades energéticas, mismas que, por sus capacidades, le producen una reacción. Y ahora vaya más allá y reflexione hasta dónde usted puede controlar o canalizar estas reacciones. No exactamente para bien suyo, sino para bien del mundo. La pregunta final es, ¿hasta dónde somos libres? Si es que lo somos. ¿Será que nuestro destino es reaccionar a la realidad solo hasta donde nuestra electroquímica no lo permite? ¿Hasta dónde somos libres? ¿Acaso tenemos elección sobre qué mecanismo de reacción es el que yo deseo establecer para mí mismo? ¿Hasta dónde podemos ignorar esta programación aparentemente del Creador, sea un ser divino o sea de la propia naturaleza material? ¿Somos realmente libres cuando ni siquiera tenemos injerencia sobre estos mecanismos de respuesta a la realidad? ¿Será que la contraparte
a estos mecanismos, me refiero al libre albedrío, es capaz de dirigirnos hacia caminos contrarios a los que establecen estos mecanismos preestablecidos. Quizá comenzamos a tocar el verdadero cielo en la medida que logramos dominar tales mecanismos de respuesta, la capacidad de dar sentido y dirección por nosotros mismos a nuestras vidas. Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.